En el inciso D nos dicen que calculemos, que grafiquemos la función y igual menos 2 coseno de 3 teta menos 120 grados. Bueno, entonces para graficar la función primero factorizamos ese 3 ahí en el argumento, ¿verdad? Va a quedar menos 2 coseno de 3 factor de 3 teta entre 3 teta menos 120 entre 3, 40. Pero 40 grados es 2 novenos pi. 40 por pi sobre 180 grados. Los dos tienen décima y se cancelan los grados, entonces nos queda 4 sobre 18, pero tienen mitad de 4, 2 y mitad de 18, 9. Entonces sería 2 novenos pi. La función la podemos escribir como menos 2, y igual menos 2 coseno de 3 por teta menos 2 novenos pi. Bueno, entonces esto es lo que tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Qué efecto produce este menos 2? ¿Qué efecto produce este 3? ¿Y qué efecto produce menos 2 novenos? Entonces, veamos. El menos 2 lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que va a hacer es que pues la amplitud la va a aumentar a 2 en la parte positiva de la y la va a disminuir hasta menos 2 también, la va a bajar hasta menos 2. Entonces el rango va a estar entre menos 2 y 2. El ángulo ¿verdad? Que puede ser 40 grados o 2 novenos pi, va a desplazar la función hacia la derecha, ¿verdad? Porque como estamos restando este ángulo, la desplaza hacia la derecha. ¿Cuánto? Pues esa cantidad de grados, que sería 40 grados o 2 novenos pi. Y este 3 en lo que incide es pues que el periodo de esta función va a caber 3 veces, ya sea en esta o en la función base, ¿verdad? En el periodo de la función base o en el periodo de esta. Pero me gusta compararla con esta porque con esta, ¿verdad? Sin tomar en cuenta el 3, tienen el mismo punto inicial, porque tienen el mismo desfase, tienen el mismo movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha en este caso, ¿no? Bueno, entonces veamos. Graficamos las 4 funciones, ¿verdad? Y igual coseno de x, aquí la tenemos. Se puede apreciar ahí, ¿verdad? Empieza acá y termina acá su periodo, empieza en 0,1 y termina en 2pi,1 también. Entonces ese sería el periodo de esa función. Si multiplicamos por menos 2, entonces va a pasar que los puntos máximos van a ser puntos mínimos y el punto mínimo pasa a ser punto máximo, y por supuesto el efecto que produce el 2 es aumentar su rango a menos 2, a 2 positivo en la parte positiva del eje y de menos 1 a menos 2 en la parte negativa. Bueno, si graficamos esta otra función, entonces vamos a ver que hay un desplazamiento de 2 pi novenos hacia la derecha. Esta empezaba en 0,-2, pero ahora va a empezar en 0,-2 novenos. Si le cambiamos a novenos acá las unidades, ¿verdad? Las unidades al eje de las x a novenos, podemos ver que el desplazamiento entonces de la función fue 2 novenos. Aquí se puede ver, ¿no? Aquí está, 2 novenos, desde aquí hasta acá se movió este punto, ¿no? Horizontalmente hasta acá. Entonces eso es el efecto que produce este ángulo, ¿no? Se mueve la gráfica de la función hacia la derecha. ¿En cuánto? Bueno, en esta cantidad. Si la queremos ver en grados, sería 40 grados. Desde aquí hasta acá deben haber 40 grados. O si no, en radianes, 2 pi novenos. Y si la multiplicamos por 3, ¿verdad? Este ángulo, este argumento, entonces, o el ángulo, ¿verdad? Que sería todo la suma de esos dos sería el ángulo de la función. Entonces lo que va a pasar es que el argumento de esta función va a caber 3 veces en el argumento de esta, ¿verdad? Entonces quitamos esta que ya no la necesitamos y quitamos esta, ¿verdad? Entonces vamos a traer a la vista esta otra función. Entonces aquí podemos ver, este es el punto inicial del periodo de esta función, ¿no? Igual que el de este es el punto inicial. Esta hace un periodo desde aquí hasta acá, y esta, la que estamos graficando, hace un periodo desde aquí hasta acá.
o sea que cabe 3 veces en esta, ¿no? Veamos aquí, de aquí a aquí hay un periodo, de aquí a aquí habrían 2 y desde aquí hasta aquí habrían 3, que sería el punto final del periodo de esta, ¿no? Bueno, entonces esa es la gráfica que nos piden. Vamos a tomar, ¿verdad?, una parte de la gráfica y la traemos aquí a la página donde estamos trabajando. Entonces decimos que el periodo de la función es 2pi entre p, el periodo 2pi entre p, pero en este caso p es 3, entonces va a ser 2pi tercios. Y como no se puede simplificar, entonces ese es el periodo. Significa que la distancia desde aquí hasta aquí es eso, ¿no? 2pi tercios. 2pi tercios. Podemos encontrarla, ¿no? 8 novenos pi menos 2 novenos pi. Esto sería valor 2 novenos pi. Esto sería, ¿cómo se llama? Valor absoluto, ¿verdad? Como es distancia. 8 menos 2, 6 novenos pi, que es tercera de 6, 2 y tercera de 9, 3, 2 tercios pi. Ese es el periodo, ¿verdad? La distancia entre los dos puntos extremos, donde empieza el periodo y donde termina, la distancia tiene que ser igual al periodo. ¿Qué más nos piden? El rango de la función. El rango de la función, entonces tenemos desde menos 2 a 2, ¿no? Desde menos 2 a 2. Y los interceptos, entonces acá veamos, ¿no? Este sería el punto medio de estos dos extremos. Este sería 2 novenos y este es 8 novenos. Entonces, si sacamos el punto medio de estos dos, obtenemos la coordenada del punto máximo, ¿no? Pero el valor de x más este valor entre 2 nos va a dar la coordenada del intercepto en x, que no sé si está bien ahí. 4 novenos pi creo que es este punto y no este. Entonces no tenemos esa coordenada, vamos a encontrarla, ¿no? ¿Qué dijimos? El punto medio entre este valor, que no se mira ahí, ¿verdad? No se mira cuál es la coordenada del punto máximo, pero podemos tratar de acercarla un poco más, tal vez se pueda ver ahí la coordenada del punto máximo, ¿no? Sería 5 novenos. Si no, pues tendríamos que encontrarlas todas, ¿no? Las encontramos todas, encontramos la distancia desde aquí hasta acá, entonces vamos a encontrar la coordenada x entre 2, ¿no? ¿Verdad? Este punto, la coordenada de este punto x, ¿no? Estamos hablando de las coordenadas x más la coordenada x de este punto entre 2 nos da este, ¿no? Si no lo tenemos, entonces tendríamos que encontrarla así: la coordenada x de este punto más la coordenada de x de este punto entre 2 nos va a dar esta, ¿no? Pero aquí ya la podemos ver. Entonces la coordenada de este punto, a ver en cuál estamos, la coordenada de este punto más la coordenada de este punto, que es este punto mínimo, ¿verdad? Nos va a dar la coordenada de entre 2, nos va a dar la coordenada x de este intercepto. Bueno, entonces veamos. Acuérdense que aquí es 5 novenos y aquí es 2 novenos, ¿no? Sería entonces, ¿verdad? 5 novenos acá. 5 novenos pi más 2 novenos pi. Todo esto entre 2 nos va a dar la coordenada de este punto, ¿no? Entonces sería 7 novenos pi entre 2, que está sobre 1. Entonces aplicamos operación oreja, nos va a dar 1 por 7pi, 7pi sobre 2 por 9, 18. Entonces el intercepto en x, el primero va a estar en 7 18avos pi, 0. 7 18avos pi, 0. Y la otra coordenada sería pues siempre este punto, la coordenada x de este punto más la coordenada x de este punto entre 2, ¿no? Nos va a dar la de acá. ¿Cómo sería? Vamos a quitar esto, ¿no? Sería ¿cuál dijimos? Este, ¿no? 5 ¿qué? 5 novenos pi.
5 novenos pi más la coordenada este, que sería 8 novenos pi, entre 2 nos va a dar la coordenada x de este punto, ¿no? Y entonces aquí sería 13 novenos, 5 más 8, 13 novenos pi, entre 2, que está sobre 1, y entonces al aplicar operación oreja nos va a dar 13 pi sobre 18. Entonces 13 18 pi, 0 sería la coordenada x de cada punto. Las podemos ver si le cambiamos la unidad aquí, ¿verdad? El denominador en el eje de las x. A ver, si le cambiamos la unidad en vez de 9 a 18, ¿no? En vez de 9 a 18. Y entonces tienen que aparecer ahí las coordenadas de los interceptos, ¿no? Lo acercamos y aquí podemos ver 7 18 pi y 13 18 pi, que fue lo que encontramos nosotros, ¿no? 7 18 pi y 13 18 pi, 7 18 pi y 13 18 pi. Bueno, entonces ahí está los interceptos en el eje X, ¿verdad? El intercepto en el eje Y hacemos, bueno, podemos trabajar con esta, ¿verdad? Teta igual 0, intercepto en Y ahora, ¿no? Hacemos teta igual 0 o X igual 0, depende cómo la escribimos nosotros, ¿no? Entonces va a ser 3 por menos, a ver, Y va a ser menos 2 coseno de 3 por 0 menos, sería 2 novenos pi. Entonces al hacer esta suma da menos 2 novenos pi. Entonces ¿qué nos va a quedar? Menos 2 coseno de 3 por 2 6, o tercera de 3 1 y tercera de 3 tercera de 9 3. Entonces sería menos 2 tercios pi, coseno de menos 2 tercios pi. Pero 2 tercios pi es ¿cuánto? 2 tercios pi en grados sería 180 por pi, se cancela pi con pi, 60 por 2 120. Entonces coseno menos 2 coseno de menos 120 grados. El coseno de menos 120 grados sería, dijimos que las teníamos que memorizar, ¿verdad? Esos valores de los cosenos, pero también tenemos que recordar que menos 120 grados es un ángulo acá en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces sería el valor de este ángulo, ¿no? 120 grados acá negativo, ¿no? Entonces como todo este mide 180, este mide 60 grados, por lo tanto sería menos 2 coseno de 60 grados, pero en ese cuadrante el coseno es negativo. Entonces va a dar positivo este resultado, pero al multiplicar va a dar negativo, pero al multiplicar por este menos va a dar más. Entonces va a quedar positivo, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es esto, que coseno de menos 120 grados es negativo coseno de 60 grados, pero como ya tenemos un menos 2 que multiplica acá, entonces menos por este menos va a dar más, y coseno de 60 grados es un medio, entonces nos queda 2 por un medio, 1. Entonces el intercepto en Y tiene que estar en 0,1. 0,1. Bueno, veamos si pasa por ahí la gráfica, ¿no? 0,1, aquí está, ¿no? Ahí está. Entonces eso era lo que nos pedían. Este es el ejercicio ahí está terminado el ejercicio 4.10.